La historia de la arquitectura comienza mucho antes de que se tuviera conciencia de la palabra misma. Desde que el ser humano sintió la necesidad de resguardarse, los primeros refugios ya sugerían intención, creatividad y adaptación al entorno. Imaginar a un grupo de homínidos agrupando ramas y hojas, improvisando una cueva entre rocas, es el primer acto arquitectónico. El deseo de protegerse de la intemperie fue el origen de una disciplina que, con el tiempo, se transformaría en la máxima expresión de la cultura y el ingenio humano. Tras la prehistoria, la arquitectura da sus primeros pasos formales en Egipto y Mesopotamia. Las pirámides egipcias, con la gran pirámide de Giza al frente, deslumbran tanto por su tamaño como por su precisión. Cada bloque de piedra caliza hacía falta ser transportado y pulido con dedicación, y la orientación hacia los puntos cardinales era un símbolo del vínculo entre lo terrenal y lo divino. En paralelo, los zigurats mesopotámicos, plataformas escalonadas que surgen en horizontes desérticos, tenían una función religiosa y cívica: conectar a los humanos con sus dioses desde la tierra árida de Same. Grecia representa un salto en tanto belleza y simetría. El Partenón, en la Acrópolis de Atenas, parece casi etéreo. Columnas dóricas, proporciones medidas y un sentido agudo de la armonía entre elemento arquitectónico y paisaje. Los teatros y templos griegos muestran el nacimiento del orden clásico y la búsqueda del ideal humano. Roma hereda y transforma. El arco, la bóveda y la cúpula se convierten en protagonistas. El Coliseo, ejemplo de ingeniería y espectáculo, o el Panteón, cuya cúpula desafía la gravedad, son testimonios de un pueblo amante del poder y la monumentalidad. Los acueductos llevan agua por todo el imperio, y las calzadas unen ciudades bajo la misma lógica constructiva. Con la Edad Media, las formas se alzan hacia el cielo. El arte gótico, visible en la Catedral de Notre Dame o la de Chartres, ensaya nuevos modos de luz y verticalidad. Hace miles de años, cuando el hombre apenas comenzaba a comprender el poder de la naturaleza y su lugar en el mundo, las viviendas no eran estructuras lujosas ni complejas, sino el reflejo mismo de la adaptabilidad y el ingenio primitivo. Para imaginar cómo eran las construcciones en la prehistoria, hay que cerrar los ojos y sentir el viento frío golpeando la piel, la amenaza de animales al acecho y la imperiosa necesidad de resguardo. En el Paleolítico, los primeros seres humanos eran nómadas, cazadores y recolectores. Sus hogares, si acaso podían llamarse así, variaban según el ambiente y los recursos disponibles. A menudo, se refugiaban en cuevas naturales, aprovechando la protección que éstas ofrecían contra el clima extremo y los depredadores. Al internarse en esas profundidades, los grupos podían encender hogueras, cuyos residuos y marcas aún se encuentran hoy en paredes cubiertas de pinturas rupestres. A veces, si la cueva no era suficientemente profunda, improvisaban paredes con ramas, pieles y huesos de animales. Pero no siempre el terreno ofrecía cuevas. En las llanuras o bosques, los hombres y mujeres prehistóricos erigían refugios sencillos. Imagina un claro en medio de un bosque denso, donde la tribu recolecta gruesas ramas y grandes hojas. Primero, se construía una base circular de palos clavados en el suelo, luego, inclinaban otros palos hacia el centro formando una especie de tipi o choza cónica. Algunos recubrían las paredes de la estructura con pieles de animales cazados o con barro y hojas para aislar el frío y la lluvia. Estos refugios podían desmontarse fácilmente para trasladarse en busca de alimento. En las regiones más frías, como las tundras del norte de Europa o Siberia, las viviendas evolucionaron hacia construcciones más sólidas. Uno de los aportes más fascinantes es la utilización de huesos de mamut y pieles gruesas para levantar refugios duraderos. Clavaban los colmillos en el suelo y cubrían la estructura con pieles, creando un espacio cálido y aislado. Los primeros ingenieros de la historia aprovechaban todo lo disponible en su entorno. Con la llegada del Neolítico, la vida cambia radicalmente. El descubrimiento de la agricultura permite a los humanos sedentarizarse, por primera vez,
plantearse la construcción de viviendas duraderas. En un inmenso valle situado entre los ríos Tigris y Éufrates, floreció hace miles de años la civilización mesopotámica. Sus pueblos, enfrentados por la hostilidad del entorno y unidos por el genio creativo, encontraron en la arquitectura una forma de dominar y celebrar su mundo. Esta narración permite recorrer los materiales, técnicas y estilos de su arquitectura, revelando la vida cotidiana y sagrada de los mesopotámicos. Las primeras ciudades surgieron como un entramado de viviendas de barro. El adobe, material elemental hecho de arcilla y paja, era el recurso más accesible. A la llegada de la lluvia, las casas se erosionaban, pero eso solo impulsó al pueblo a perfeccionar la cocción de ladrillos al sol y, más tarde, en hornos. Cada vivienda era de planta cuadrada o rectangular, con habitaciones dispuestas en torno a un pequeño patio central inundado de luz. El techo plano, sustentado por vigas de palmera, ofrecía frescura frente al intenso calor y a menudo servía como lugar para dormir en las noches cálidas. Pronto, la arquitectura dejó de ser solo un asunto doméstico. Surgieron los templos, colosales construcciones elevadas en honor a los dioses. El zigurat, quizás la creación más representativa de la Mesopotamia, dominaba el perfil de ciudades como Ur, Uruk y Babilonia. Estas torres escalonadas, de varios pisos decrecientes, servían como puentes entre el mundo terrenal y el celestial. Construidos con ladrillo macizo en el centro y ladrillos cocidos en el exterior para asegurar su resistencia, estos monumentos eran pintados de vivos colores y a veces decorados con azulejos esmaltados, especialmente en épocas tardías. El acceso al zigurat era un proceso casi ritual. Una escalinata monumental conducía a su cima, donde, según se creía, el dios protector de la ciudad podía descender. Al pie del zigurat, grandes patios servían para ceremonias públicas y procesiones. Alrededor, otras construcciones importantes daban forma a la ciudad, palacios reales, casas de administradores, depósitos de grano y talleres de artesanos. Los palacios de los reyes asirios y babilonios eran edificios grandiosos que incluían salas de audiencias con muros cubiertos de relieves. En las orillas del majestuoso río Nilo, donde la vida florecía entre oasis y desiertos, surgió una de las civilizaciones más impresionantes de la humanidad, el Antiguo Egipto. Una civilización que, desde hace más de 5000 años, se expresó no solo en palabras y jeroglíficos, sino en piedra, barro y arena, a través de una arquitectura monumental y simbólica que aún desafía la imaginación. Al despuntar el alba, los obreros y artesanos egipcios, organizados en gremios, comenzaban sus labores. Iban vestidos con túnicas ligeras, cargando herramientas de cobre y bronce, mientras juncos y papiros servían para trazar los diseños iniciales. Arquitectos, conocidos como maestros de obras, supervisaban cada detalle, conscientes de que sus construcciones representarían no solo a los faraones, sino a dioses y símbolos de poder y eternidad. La arquitectura egipcia estaba completamente impregnada de religión y astronomía. Los templos y pirámides, sus principales obras, eran orientados según los astros o el curso del Nilo. Las pirámides, formas geométricas de asombrosa precisión, surgieron inicialmente como simples mastabas, estructuras rectangulares de techo plano, construidas con ladrillo de adobe. Sin embargo, poco a poco, la ambición y el misticismo llevaron a la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara, obra de Imhotep, considerado uno de los primeros arquitectos de la historia. La evolución continuó hasta alcanzar la forma piramidal lisa, siendo la Gran Pirámide de Giza el mayor exponente. Sus bloques de piedra caliza, perfectamente ajustados, pesan toneladas y fueron trasladados mediante rampas y trineos. En cada caso, las cámaras funerarias se diseñaban para confundir a los ladrones e invocar la protección de los dioses para el faraón difunto. Los pasadizos y cámaras ocultas añadían un aire de misterio, mientras que los jeroglíficos grabados narraban las hazañas del gobernante y las creencias sobre la vida más allá de la muerte. Pero no solo las pirámides definieron la arquitectura egipcia.
Los templos eran verdaderas ciudades sagradas. El templo de Karnak, por ejemplo, abarca columnas de más de 20 metros de altura, talladas en piedra arenisca. La columnata hipóstila es como un bosque petrificado, donde la luz del sol entra en haces dorados y los relieves cuentan epopeyas y mitos. En el primer resplandor del mundo antiguo, las costas y los valles de la Hélade se poblaron de ciudades cuyo espíritu estaba impregnado por un deseo único: armonizar el arte, la ciencia y la vida. Así nació la arquitectura griega, un artefacto monumental que, lejos de ser solo piedra y columna, sintetizaba las aspiraciones filosóficas y sociales del pueblo griego. Antes de levantar el primer templo, los antiguos griegos miraban el paisaje, colinas, mares, vientos y cielos. Visualizaban cómo la luz incidía sobre ellos, cómo el sonido viajaba entre las rocas, cómo los hombres y los dioses podrían encontrarse en esos espacios todavía sin construir. El arquitecto griego, más que un simple constructor, era un filósofo y matemático. Su herramienta más preciada, más allá del martillo y el cincel, era la proporción, la idea de que toda estructura debía reflejar un orden lógico y bello. Las primeras construcciones, sustancialmente de madera, dieron paso al uso de la piedra, hasta alcanzar la magnificencia del mármol. Supieron levantar cimientos en terrenos difíciles y elevar columnas que, a la distancia, parecían brotar de la tierra misma. Estas columnas, elementos icónicos de la arquitectura griega, evolucionaron en tres órdenes: el dórico, austero y sencillo; el jónico, elegante y decorativo; y el corintio, exuberante en sus capiteles, como si la naturaleza misma floreciera en la piedra. Las polis griegas competían entre sí no solo en la guerra, sino en la construcción de templos y teatros. El Partenón, dedicado a Atenea en la Acrópolis de Atenas, se erigió como la máxima expresión de ese afán. Diseñado por Fidias, Ictinos y Calícrates, el Partenón no solo era un espacio religioso sino también cívico, un lugar donde los ciudadanos se sentían parte de una comunidad unida bajo la mirada de sus dioses y sus leyes. Los arquitectos griegos planificaban sus obras con precisión matemática. El famoso fenómeno del énfasis de las columnas, esa leve curvatura que a simple vista es casi imperceptible, corregía las distorsiones ópticas humanas y daba la ilusión perfecta de rectitud, reflejando una obsesión por el detalle y la percepción. Los triglifos, las metopas, los frisos narraban mitos y victorias, mientras cada piedra parecía guardar la historia de su constructor. Además de templos, destacaban los teatros, como el de Epidauro, cuya acústica asombra hasta hoy. Imagina caminar por una antigua ciudad romana. A tu alrededor, las calles están alineadas con altos edificios de apartamentos llamados insulae, construcciones robustas de varios pisos hechas principalmente de ladrillos y mortero de cemento, una invención romana que resistía el paso del tiempo. Los escalones resuenan bajo tus sandalias, mientras hueles el aroma a pan recién horneado proveniente de las tabernae en la planta baja. Al fondo, se eleva el imponente Coliseo. Sus muros exteriores, hechos de travertino y ladrillo, muestran filas de arcos superpuestos, dóricos en la planta baja, jónicos en la segunda y corintios en la tercera. El Coliseo no solo servía como arena de espectáculos, sino que también ejemplificaba la habilidad de los arquitectos romanos para diseñar grandes espacios internos gracias al uso experto de bóvedas y arcos. Sigues tu camino hacia el foro, el corazón de la vida pública. El piso es de losas de piedra, y en el centro, una serie de estatuas de bronce rinden homenaje a héroes y dioses. Alrededor, templos de columnas corintias, como el de Vesta, se elevan con escalones anchos y frontones triangulares decorados con esculturas minuciosas. Los techos, cubiertos con tejas rojas de terracota, brillan bajo el sol matutino. Te detienes frente a una basílica, que en Roma no era una iglesia, sino un edificio multifunción para reuniones y comercio. De forma rectangular, su nave principal estaba flanqueada por columnas que soportaban arcos de medio punto, permitiendo amplios espacios abiertos sin columnas en el centro. Los romanos fueron pioneros en el uso del arco, la bóveda y la cúpula,
desarrollando combinaciones como la famosa cúpula del Panteón. Caminas por una vía bien pavimentada salpicada de cloacas subterráneas. La red de alcantarillado y acueductos era imprescindible en las ciudades romanas. Los acueductos, majestuosas estructuras elevadas con varios niveles de arcos de piedra, traían agua potable desde decenas de kilómetros afuera. El agua alimentaba fuentes, termas públicas y casas de ciudadanos privilegiados. Verdaderas obras de ingeniería, las termas eran complejos enormes con salas abovedadas y piscinas de diferentes temperaturas. Las paredes estaban cubiertas con mosaicos de motivos marinos y frescos en colores vivos. Las ventanas altas permitían la entrada de luz, que se reflejaba en las aguas tranquilas. Afuera de la ciudad, enormes villas dominaban el paisaje. Estas residencias de los más acaudalados estaban rodeadas de jardines, fuentes y pórticos. El atrio central dejaba entrar el sol, mientras frescos y estatuas adornaban el interior. Las casas de la mayoría eran más modestas, pero todas aprovechaban el orden reticular de las ciudades romanas, calles rectas y perpendiculares, creando manzanas regulares para aprovechar el espacio y facilitar la movilidad. Los templos a menudo estaban dedicados no solo a los dioses, sino también a los emperadores. Eran de acceso restringido y lucían fachadas majestuosas, orientadas generalmente al este. Los ingenieros romanos, perfeccionistas, lograron crear cúpulas enormes, como la del Panteón, cuyo óculo permitía la entrada de luz natural. Cuando el sol comenzaba a filtrarse entre los árboles, iluminando los campos que rodeaban pequeñas aldeas y grandes castillos, la Europa medieval reposaba en sus peculiares construcciones. Los caminos de piedra, sinuosos y gastados, llevaban a villas envueltas en madera y techos de paja. Era una época en la que la arquitectura dictaba el ritmo de las ciudades y el delirio de las leyendas. En los albores de la Edad Media, las primeras construcciones eran sencillas. Predominaban las casas de madera, de una sola estancia, con chimeneas centrales que ahumaban vigas y techos. Las iglesias iniciales, de estilo prerrománico, consistían en estructuras rectangulares, gruesos muros y pequeñas ventanas que apenas dejaban pasar la luz. El poder de Dios y el Señor del lugar se sentía en cada piedra. El paso de los siglos trajo consigo la consolidación del feudalismo y la necesidad de defensa. Surgieron los castillos, que se alzaron como testigos de una era turbulenta. Los nobles construían sus fortalezas en colinas o junto a ríos, rodeándolas de murallas y fosos. Sus torres eran de base cuadrada o circular, ofreciendo una vista privilegiada del entorno. La majestuosa puerta principal solía estar reforzada por un rastrillo y cruzada por un puente levadizo, la promesa de seguridad frente al asedio. El interior del castillo era un microuniverso. Salas del gran salón, cocinas abovedadas, capillas privadas y mazmorras oscuras, laberintos bajo la roca. En el exterior, había patios, establos y casas de sirvientes, todo protegido por gruesos lienzos de piedra. A la par, las aldeas crecían alrededor como anillos, con pequeñas cabañas, talleres y una plaza central, donde se escuchaban noticias, se realizaban trueques y se celebraban fiestas. En las ciudades, la arquitectura eclesiástica destacaba con fuerza. Primero vino el estilo románico, robusto y sobrio. Iglesias de paredes gruesas, arcos de medio punto y bóvedas de cañón daban refugio a la fe y al miedo. Los capiteles de columnas exhibían motivos vegetales o figuras mitológicas, mientras que las criptas guardaban reliquias de mártires. La luz era escasa, la espiritualidad se sentía más en la penumbra que en la claridad. A finales del siglo XV, Europa experimentaba una profunda transformación. Las ciudades crecían al abrigo del comercio y la burguesía, y en ese contexto emergió un nuevo lenguaje artístico, la arquitectura de la Edad Moderna, un puente entre el pasado medieval y la modernidad que se avecinaba. En Italia, Florencia y Roma brillaban como cuna del Renacimiento. Arquitectos como Filippo Brunelleschi revolucionaron el arte de construir, la cúpula de Santa María del Fiore,
gigante de ladrillo y piedra suspendida en el aire, era un reto técnico y un acto de fe. Las fachadas recuperaban la simetría, el equilibrio y la proporción inspirados en los antiguos griegos y romanos, pero adaptados a las nuevas necesidades urbanas. Los palacios renacentistas ofrecían patios luminosos rodeados de columnas, arcos de medio punto, y ventanas dispuestas rítmicamente. La belleza residía en la armonía y el racional orden que gobernaba cada parte del edificio. Al norte de los Alpes, la influencia del Renacimiento se fundía con tradiciones góticas locales y pronto dio lugar al Renacimiento nórdico. Aquí, las fachadas podían ser más recargadas, los detalles de piedra más minuciosos. Y los techos presentaban inclinaciones agudas pensadas para resistir la nieve del invierno. Ciudades como París, Praga o Ámsterdam veían levantarse palacios urbanos de ladrillo, ornamentados con frontones, pilastras y relieves decorativos. El siglo XVII, sin embargo, trajo consigo el barroco. Atrás quedó la contención clásica, y la arquitectura se convirtió en un vehículo de emociones y poder. En Roma, Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini diseñaron iglesias y palacios cuyos muros ondulaban, donde las fachadas avanzaban y retrocedían en un juego de luz y sombra. El espacio interior se volvió dinámico, cúpulas elípticas, escaleras monumentales y decoraciones que parecían derretirse en un estallido de oro y mármol. El Palacio de Versalles, mandado construir por Luis XIV, es quizá el epítome de esta época. Infinidad de salones dorados, jardines que se prolongan hasta perderse de vista, fuentes y esculturas celebrando la gloria del monarca. Simultáneamente, en España, el estilo herreriano definía la austeridad con el monasterio de El Escorial. Aquí predominaban las líneas rectas, los volúmenes puros y techos de pizarra oscura. La monumentalidad se alcanzaba por la escala y la sobriedad, más que por la ornamentación. Cruzando el océano, la influencia europea se dejaba sentir en el Nuevo Mundo. En Lima, Ciudad de México o Cuzco, se erigían iglesias y palacios donde el barroco americano se fusionaba con tradiciones indígenas, dando lugar a formas y decoraciones únicas, ricas en colores y simbolismos locales. Avanzando hacia el siglo XVIII, el rococó suavizó muchas de las expresiones barrocas. Nació en los salones parisinos, muros blancos con estucos pastel, formas orgánicas, estallidos de espejos y oro, ambientes íntimos pensados para la conversación y el placer, más que para la demostración de poder. Sin embargo, casi en paralelo, la Ilustración propició un retorno a la sobriedad antigua. El neoclasicismo rescató templos corintios, columnas dóricas y proporciones casi matemáticas. La mañana amanece clara en la Florencia del siglo XV. Las campanas repican mientras los rayos de un sol dorado iluminan la grandiosa cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, obra maestra de Filippo Brunelleschi. En sus plazas, los ciudadanos se detienen y observan el avance de un arte renovador, la arquitectura del Renacimiento, símbolo de una era de descubrimientos y retornos al pasado clásico. En cada rincón de la ciudad, los edificios muestran un lenguaje diferente, proporción, simetría y equilibrio. Las edificaciones ya no buscan abrumar con su altura ni esconder sus interiores en penumbras medievales, sino dialogar con la luz y el espacio. Destaca el uso de columnas dóricas, jónicas y corintias, inspiradas directamente de la antigüedad grecorromana. Las fachadas, planas y ordenadas, lucen frontones y arcos de medio punto, lejanos a las góticas ventanas puntiagudas de siglos anteriores. Imagina recorrer el Palacio Medici Riccardi, diseñado por Michelozzo. La planta cuadrada, los amplios patios interiores rodeados de columnas y galerías son una clara muestra de la búsqueda de armonía y racionalidad. Las piedras cuidadosamente labradas en almohadillado refuerzan la solidez, mientras las ventanas separadas por pilastras recuerdan el estilo de las villas romanas. El ritmo sereno de la arquitectura invita al transeúnte a detenerse y admirar la perfección de las matemáticas hechas arte. En Roma, León Battista Alberti revoluciona el arte de construir con sus tratados y proyectos.
su iglesia de Santa María Novella en Florencia une la lógica de la geometría con la belleza. Frente a ella, la gente se reúne para contemplar la pureza de líneas en travertino blanco y mármol verde, y la seda visual de los rosetones perfectamente centrados. Es un regreso al orden y al ideal del hombre como medida de todas las cosas, pensamiento clave del humanismo. De las residencias privadas a los espacios públicos, la arquitectura renacentista avanza hacia Venecia, donde la luz del mar se refleja en los nuevos palacios con balcones y columnas geminadas. En Milán, Bramante marca el cambio con su iglesia de Santa María presso San Sátiro, introduciendo la ilusión de una nave profunda en un espacio reducido, usando la perspectiva y el juego visual. Es un anticipo de las grandes cúpulas y plazas abiertas que hallarán su apogeo en el Vaticano con la magna obra de Miguel Ángel. Las villas de Andrea Palladio en los campos de Vicenza muestran la adaptación del Renacimiento a la naturaleza y la vida rural. Sus fachadas simulan templos, con pórticos y frontones elevados, mientras el interior se organiza conforme a principios geométricos. La arquitectura barroca surgió en Europa en el siglo XVII y principios del XVIII, en un momento donde la majestuosidad y la grandiosidad eran recursos empleados para comunicar el poder y la fe. A diferencia de estilos anteriores, el barroco rompió con la rigidez del Renacimiento para sumergir a los espectadores en un juego de luces, sombras y emociones intensas. En una ciudad europea imaginaria alrededor del año 1700, los visitantes quedaban impactados al cruzar una plaza ovalada en cuyo centro se erguía una imponente iglesia barroca. Desde la distancia, la fachada ondeaba como una cortina petrificada, columnas salientes y entrantes, molduras retorcidas y hornacinas albergaban esculturas de santos en posturas dramáticas, intensificando el movimiento visual. La piedra no era solo un límite, sino que parecía vibrar y respirar gracias a su diseño sinuoso. Al avanzar hacia el portal principal, las puertas de madera maciza estaban enmarcadas por columnas salomónicas, aquellas columnas retorcidas como un sacacorchos, típicas del barroco, símbolo de la ascensión espiritual y movimiento. Estas columnas no solo cumplían una función estructural sino que, con su dorado brillante y relieves florales, sugerían que la entrada era un umbral hacia otra realidad. Al atravesar el umbral, la nave central se abría en una explosión de luces y oro. Los techos, elevados y curvados, presentaban frescos que dibujaban el cielo, ángeles en escorzo y remolinos de nubes, logrando el efecto de que la bóveda desapareciera ante la mirada. Las ventanas altas y curvas permitían la entrada de la luz, que rebotaba en los dorados y creaba destellos sobre el mármol de los suelos y pilares. Todo estaba diseñado para impresionar, para sumergir al visitante en una atmósfera sagrada y casi sobrenatural. A los laterales, capillas menores resplandecían con retablos cubiertos de pan de oro, creados por artistas que combinaban la escultura, la pintura y el estuco en piezas teatrales. Cada detalle invitaba a la visión, desde querubines juguetones hasta escenas de martirio congeladas en el éxtasis del sufrimiento. Los órganos y los púlpitos sobresalían con su elaboración detallada, enmarcando el sonido y la palabra en auténticos altares sonoros y visuales. Los palacios barrocos, cercanos a la iglesia, también mostraban el esplendor del estilo. Sus fachadas mezclaban piedra y estuco pintado en colores pastel, mientras que grandes ventanales y balcones con barandillas de hierro forjado mostraban opulencia y apertura. En el centro de los patios interiores, fuentes ornamentadas disparaban chorros de agua en el aire, rodeadas de estatuas mitológicas, incorporando el agua y el movimiento como elementos arquitectónicos. La historia inicia en el bullicioso siglo XIX, donde las ciudades europeas y americanas comienzan a transformarse a pasos agigantados. Fábricas, ferrocarriles y una explosión demográfica impulsan la búsqueda de nuevos espacios urbanos, dando lugar a una revolución arquitectónica nunca antes vista. En este escenario, la arquitectura se convierte en testigo y protagonista de los grandes cambios sociales, económicos y tecnológicos de la edad contemporánea. En París, la modernización llevada a cabo por el barón Haussmann reinventa la ciudad. Se amplían avenidas, se crean parques y surge el estilo neoclásico en los grandes edificios públicos.
Las fachadas limpias, simétricas y coronadas por cúpulas son un símbolo de orden y progreso. Mientras tanto, en Inglaterra, la revolución industrial invita a utilizar nuevos materiales como el hierro y el vidrio. Joseph Paxton diseña el Crystal Palace, una estructura nunca imaginada, ligera, transparente, que parece desafiar a la sólida piedra tradicional. La arquitectura del hierro y el vidrio continúa expandiéndose. En Estados Unidos, en Chicago, tras el gran incendio de 1871, surge la llamada Escuela de Chicago. Arquitectos como Louis Sullivan inventan el rascacielos, permitiendo un crecimiento vertical inédito. Los edificios se elevan con esqueletos de acero y amplios ventanales, transformando para siempre el skyline de las ciudades modernas. En paralelo, a finales del siglo XIX y principios del XX, aparecen movimientos que desafían la uniformidad y buscan la belleza en el diseño. El Art Nouveau, con sus líneas ondulantes y motivos orgánicos, llena ciudades como Bruselas, París y Barcelona de fantasía. Las obras de Antoni Gaudí, como la Sagrada Familia y la Casa Batlló, se convierten en emblemas de originalidad, colorido y formas imposibles. La llegada del siglo XX intensifica la experimentación. En Alemania, la Bauhaus, fundada por Walter Gropius, establece los cimientos de la arquitectura moderna: funcionalidad, racionalidad y ausencia de ornamento. Todo debe responder a una utilidad. La belleza surge de la proporción y el uso honesto de los materiales. La ciudad despierta bajo un cielo mezclado entre nubes y el reflejo metálico de los edificios. Desde la distancia, se observa cómo la arquitectura ha transformado los paisajes urbanos, integrando formas y materiales que parecían impensables décadas atrás. El vidrio, el acero y el concreto conviven ahora con la madera laminada y los paneles solares, en un conjunto que habla del espíritu innovador de nuestro tiempo. Al avanzar por una avenida concurrida, destacan torres de diferentes alturas. No hay un único estilo dominante, cada construcción narra su propia historia. Un edificio recubierto de vegetación se erige como muestra de la tendencia hacia la bioarquitectura. En sus balcones cuelgan jardines verticales, sensores inteligentes controlan la humedad y drones pequeños inspeccionan el estado de las plantas. La gente en la calle observa con curiosidad estos signos de una ciudad que busca reconciliarse con la naturaleza. Más adelante, un centro cultural llama la atención por su apariencia fluida: muros curvos, superficies blancas y ventanales amplios permiten la entrada del sol. Este espacio no solo es punto de encuentro, sino también ejemplo de cómo la arquitectura de hoy apuesta por la inclusión y la interacción social. Dentro, un grupo de jóvenes artistas utiliza la flexibilidad del espacio para montar exposiciones que cambian cada semana. El edificio se reconfigura para adaptarse a sus propuestas, recordando que la funcionalidad y la adaptabilidad son ahora fundamentales en el diseño. La sostenibilidad es otra constante en la arquitectura actual. En los techos, paneles solares y jardines cubiertos de césped filtran el aire y reducen la temperatura, mientras sistemas de recolección de agua de lluvia abastecen los sanitarios. Los arquitectos, más que nunca, consideran el ciclo de vida de los materiales, priorizando aquellos que puedan reciclarse o tengan bajo impacto ambiental. Así, un simple banco en la plaza puede estar hecho de plásticos reciclados y lucir una estética tan moderna como cualquier obra de arte. Dentro de las viviendas, la tecnología se integra casi de manera invisible. Controladores digitales de temperatura, luces que se encienden según las necesidades del usuario, ventanas que se oscurecen cuando el sol es demasiado intenso, todo controlado desde aplicaciones en los teléfonos móviles. Incluso la distribución de los espacios ha cambiado, las cocinas se abren hacia el salón principal, anticipando una vida más social y participativa. Los edificios con certificaciones internacionales de sostenibilidad, como LEED y BREEAM, marcan un nuevo estándar para las ciudades del futuro. Grandes estudios de arquitectura colaboran con expertos en energías renovables, urbanistas y comunidades locales. Los procesos participativos permiten que la voz de los habitantes sea escuchada desde la etapa de diseño.